Pues vamos a comenzar. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Pues ya estamos en las últimas sesiones del año. Creo que esta es la antepenúltima, pues ya casi vamos a cerrar. Y en esta ocasión tenemos a nuestro colega, doctor José Juan Chávez, que nos va a presentar un tema que ha estado desarrollando en estos meses, que tiene por título Exploración de frontera eficiente con modelación basada en agentes. Entonces, bueno, pues adelante, José Juan, con tu presentación. Muchas Este, gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. Listo, ¿verdad? Sí, adelante. Buenas tardes, les comentaba que esta presentación es continuación de la que hice en abril y en aquel entonces planteé una posible solución para calcular la frontera eficiente con el modelo de simulación histórica, considerando colas pesadas. Y estaba planteado en aquel entonces como pues una exploración que iba a hacer, pero ahorita creo que vamos a presentar, la verdad, resultados interesantes. Esto ahora sí que ya lo probamos, ya avanzó y quiero que vean pues, los resultados, ¿no? Vamos a tratar, esta exploración va a constituir de 3 puntos. El primero era ver que la modelación basada en agentes pudiera replicar el modelo de Markowitz, que es el modelo inicial, el modelo seminal, y con unas variantes el que todo el mundo aplica o se enseña ahorita en las universidades, los programas de posgrado, etcétera. El segundo es ver si se podía construir un portafolio óptimo y una frontera eficiente con el VAR condicional. Esta métrica ya se usa como una extensión de Markowitz, pero no tiene mucha variante porque sencillamente es mover la solución de Markowitz con una desviación estándar a varias soluciones, desviaciones estándar. Entonces no habría una variación continua y no se rompería el supuesto de normalidad. Pero con el de simulación histórica sí se rompería, porque estaríamos utilizando toda la información de las colas. Y el tercero son los patrones de reducción de riesgo en la frontera eficiente. El objetivo entonces es primero replicar la solución de Markowitz, Sharp, para portafolios eficientes con MBA. Y segundo, solucionar el problema de colas pesadas mediante el cálculo del VAR con riesgo condicional. Entonces, en el primer caso, como saben, la métrica de riesgo, la desviación estándar, conocida normalmente como volatilidad, y el enfoque se conoce como varianza-covarianza. Su debilidad es que no considera las colas pesadas y con los ejemplos que vamos a ver, son entidades que tienen rendimientos positivos y negativos que llegan hasta más de varias, o sea, muchas veces, más de 10, 15 veces la desviación estándar. Entonces, pues hay información que se está perdiendo, ¿no? Esta métrica utiliza correlaciones opuestas, no necesariamente opuestas, pero las opuestas son las que dan la mejor solución como un mecanismo de compensación de riesgo, y el concepto es muy sencillo. Si una empresa tiene un rendimiento positivo, la correlación negativa te diría que la otra tendría un rendimiento negativo, de tal manera que cuando a una le va muy mal, compensa el riesgo con otra acción que le está yendo bien, ¿no? Pero acá, con la métrica de colas pesadas, no sabemos cómo funciona esto. Intuimos que puede funcionar, pero la correlación deja de tener sentido, ¿no? Tendría que ser alguna otra. Entonces, vamos a utilizar este método, el de simulación histórica. Es un método no paramétrico y mantiene la información de las colas, pero pues esto lo hace bastante difícil de modelar, ¿no? Entonces, de acuerdo con la teoría nos dice que cualquier participante que cree un portafolio va a tender a moverse en la dirección de las flechas B, C y D que ustedes están viendo de acuerdo con su apetito por riesgo, ¿no? ¿Por qué? Sencillamente porque si vemos la gráfica de arriba, pues aquí tenemos el cuadrante donde hay menor riesgo y mayor rendimiento. Vamos a evitar estar en este cuadrante, el de bajo riesgo y alto rendimiento, y vamos a estar posicionados en este o en este de acuerdo con nuestro apetito de riesgo. Si nuestro apetito por riesgo es muy bajo, pues vamos a estar por esta zona. Si es muy alto, vamos a andar por esta zona.
Pero lo que subyace dentro de la teoría del portafolio es, primero, que sí va a haber una frontera, que es esta que estamos marcando aquí, que es la frontera eficiente. En la sesión de abril planteamos este ejercicio que está construido con el portafolio que vimos de las 7 magnéticas, ¿no? Ahora, ¿qué dice la inteligencia artificial? Si ustedes le preguntan, les va a preguntar que para la gestión de riesgos, pues el enfoque de Markowitz se basa en todo lo que les acabo de decir. Y en las limitaciones nos va a decir que no considera riesgo de eventos extremos o colas gordas, que es la parte de la debilidad, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que reconocer que el concepto, y esto es importante para este seminario, dice, cuando nosotros formamos un portafolio, baja el riesgo, ¿no? El mecanismo de reducción de riesgo que Markowitz dice es la reducción de la varianza. Pero esto es importante porque básicamente nos dice que la suma de las riesgos de las acciones tiene que ser menor al riesgo del portafolio. Y esa reducción de riesgo es una emergencia que queremos estudiar, ¿no? Y que queremos medir. En la sesión de abril, este fue el resultado con las metodologías tradicionales, en donde vimos que en efecto nosotros podemos construir un CIBAR paramétrico similar al de Markowitz, utilizando varianza-covarianza, y que podemos construir también uno similar con la simulación histórica. El tema es si lo podíamos hacer con modelación basada en agentes. Entonces, para modelarlo como agentes, vamos a suponer dos tipos de agentes. El primero son inversionistas, que son formadores de portafolios, que van a buscar maximizar su rendimiento con el mínimo riesgo, con el menor riesgo posible. Y segundo, empresas con acciones en bolsa con las que se puede formar un portafolio. En la solución tradicional de Markowitz propone maximizar el rendimiento minimizando el riesgo. Y para eso dice, tenemos que buscar los pesos para cada acción que minimicen ese riesgo, ¿no? Si lo hacemos así, está un poco difícil si lo hacemos por acciones, perdón, para modelación basada en agentes. Pero si lo hacemos artificialmente, vamos a convertir estas acciones en poblaciones, en una mezcla de poblaciones, de tal manera que al incorporarse al portafolio una a una, van a ir creando los pesos, ¿no? Y entonces vamos a pasar este va a ser el esquema siguiente que vamos a buscar, ¿no? Para buscar el portafolio óptimo, vamos a tener este portafolio de acciones, que están viendo aquí, que va a tener una determinada densidad. Vamos a generarlos al inicio en un campo cartesiano, donde X va a ser el riesgo y Y va a ser el rendimiento. La ubicación inicial es aleatoria y no tiene ningún sentido. Va a tener sentido hasta que el portafolio vaya consumiendo acciones, y entonces va a cambiar la composición del portafolio y eso nos va a hacer un movimiento en el portafolio. Originalmente el movimiento de las acciones es aleatorio, uniforme, y los inversionistas también tienen una distribución inicial aleatoria y se van a mover de acuerdo, estas son las acciones y estas no van a tener ningún comportamiento distinto de moverse en forma aleatoria. Pero estos sí van a tener un movimiento que se va a mover de acuerdo con su relación riesgo-rendimiento. Van a empezar en una ubicación que no va a tener peso, importancia, pero la hipótesis es que una vez que empiecen a consumir acciones con esta condición de mayor rendimiento, menor riesgo, van a moverse hacia la frontera eficiente. Esa es la primera hipótesis, ¿no? Entonces, el portafolio de donde esté ubicado, vamos a considerar un radio de 1, y cuando las acciones estén en ese radio, tiene que tomar una decisión de consumirlas o no. Entonces, aquí está el índice de Sharpe. El índice de Sharpe, esta es la versión de Markowitz y de Sharpe, ¿no? Si al rendimiento del portafolio que estamos calculando con los pesos que ahorita ya se recalcularon, le restamos
la tasa libre de riesgo y la dividimos entre la desviación estándar, ese es el índice de Sharpe. Entonces, nuestra decisión va a estar basada en decidir si cada vez que una acción toca esta área, ¿verdad? Más bien el portafolio, la decisión es si me está mejorando el índice de Sharpe, la voy a aceptar. Y si no, la voy a rechazar. La verdad es que cuando pensé en hacer esto, me acordé mucho el método de simulación de variables aleatorias, el método de rechazo. El método de rechazo básicamente pasa eso, simulas variables aleatorias, tú tienes una densidad aquí y cuando entra evalúas si está dentro de la densidad, lo aceptas y si no, lo rechazas. Entonces digamos que es una versión variada del método de rechazo. Si se incrementa el Sharpe ratio, pues no se si no se incrementa, no se incorpora al portafolio, y si se incorpora y si se incrementa, se incorpora, y entonces se va a mover el valor de X y el de la volatilidad y el del rendimiento. Y entonces el portafolio se va a mover de ubicación, ¿no? Ahora, este sería la variante que nosotros utilizaríamos. No sé si cambió. Esta es la versión con el CIVAR. Básicamente estamos dejando todo igualito, pero estamos cambiando únicamente esta métrica. Todo está igual, incluso las reglas de decisión, pero estamos cambiando la métrica, ¿no? Entonces, esta es la versión en NetLogo del portafolio para replicar el modelo de Markowitz. Para verificar el tipo de soluciones, primero se solucionó por fuera en métricas tradicionales, y aquí lo que van a ver ustedes es esos sobrecitos rojos, es la población inicial de inversionistas. En este caso son 300 inversionistas, y cada una de las moneditas, son moneditas, creo que son centavos de dólar, cada una es una acción distinta, ¿sí? Y se empiezan a mover en forma aleatoria. Cuando toquen el sobrecito rojo, toma la decisión de incorporarlo o no incorporarlo, y entonces, si lo incorpora, se van a mover de ubicación. Entonces, nuestra hipótesis dice, primero, se deberían mover hacia la frontera eficiente. Aquí quiero mostrar lo siguiente. Miren, cada acción, en este caso son 3 acciones, tiene una densidad de población determinada. Esta densidad de población determinada, yo ahorita la elegí esa mezcla porque sé que de esa manera va a trabajar en un rango, ¿sí? ¿Cómo lo sé? En este caso, por experimentación, ¿no? Porque lo hice con el analizador de comportamiento, y me dice que trabajando en ese rango, con esa mezcla, voy a obtener el rango que yo quiero. Después regresamos sobre el tema. Segundo, aquí está la información de las acciones, el rendimiento de la acción 1, de la acción 2 y de la acción 3, y la desviación estándar de la 1, de la 2 y de 3. Esto de entrada nos va a decir que el rendimiento más corto que podemos tener en un portafolio es 20.44 cuando todo lo tengamos en 1, y el más alto va a ser 29.99. Y estos son también los límites de las desviaciones estándar, ¿no? De este lado, vamos a proponer 2 problemas. El primer problema es, yo le puedo decir al modelo que busque un objetivo de rendimiento específico, ¿sí? Y que busque el mejor portafolio. Pero si yo quiero dejar el modelo libre, por ejemplo aquí, entonces le pongo que trabaje sobre un rango. Entonces, no va a buscar un rendimiento, sino sencillamente va a trabajar libre, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí está establecido este problema. En este caso, tenemos apagado el del rango, lo cual significa que nos va a buscar un portafolio que tenga el rendimiento de 23.01, ¿sí? Y todos los inversionistas van a buscar ese portafolio. Ese es de esta población que vieron, de los 300,
este es el primer tick. Esto significa, va a cambiar de color rojo a blanco cuando hayan mejorado su métrica de Sharpe Ratio, pero además estén en el área que le dijimos, el 23.1, ¿no? Entonces, en el tick 1 se mueven y se van a mover a la zona que esperamos, pero todavía no alcanzan el rendimiento que queremos. Ese que están viendo ya es con 6 ticks. Con 6 ticks ya se está formando la frontera eficiente, como pueden ver, ¿no? Y ahora lo que van a hacer es buscar ubicarse en el rango. O sea, todo con la regla que les dijimos. No tiene ningún algoritmo de optimización salvo la regla que le dimos. Ahora, como pueden ver, con 8 ticks se empieza a comprimir el área, ¿no? Con 12 ticks se hace más corta. Esta es de después de 231 ticks. Y realmente se obtiene en un tiempo muy corto con 300. Si lo hubiéramos dejado 10, lo hace rapidísimo, ¿no? Como pueden ver aquí con 231, ahí está reportando el Sharpe Ratio que tiene y los pesos. El rendimiento está en 23.01 como pedimos y la desviación estándar en 15.48. Esos valores que están viendo son los mismos que da la solución cerrada de Markowitz. Entonces, digamos que para un portafolio de 3, podemos decir que ya vimos la frontera eficiente, aunque no la capturamos, y ahorita ya tenemos el portafolio eficiente. ¿Sí? Primero, recuerden que ahorita solamente les dijimos que buscara un rendimiento específico. ¿Qué se hace con el modelo de Markowitz? Lo mismo. Si tú quieres toda la frontera eficiente, ahora calcúlalo con 22, ahora con 24, ahora con 26 y te va dando toda la frontera, ¿no? Si quieres hacerlo, pues generas una rutina y te va generando toda la frontera. Igualito, ¿no? Ahora, déjenme ver. Okay. ¿Podrías explicar otra vez esto de cómo generas toda la frontera? Ahorita, yo creo que con el siguiente vamos a verlo mejor. Porque ahorita, yo no, digamos que yo no la generé. Yo solamente le di la instrucción de busca el mejor rendimiento con el menor riesgo. Uh-huh. Y en 6 ticks se fueron a la frontera eficiente todos los portafolios. O sea que es como una propiedad emergente. Exacto. 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 No le di ninguna instrucción de optimizar ni nada. Solo le dijimos esa instrucción. Constrúyelo de esta manera. Como le dimos la segunda instrucción de que además busca que sea 23.01, entonces ahora va a ir moviendo los portafolios hacia el punto que le dijimos. Por eso vemos que la frontera se está comprimiendo. Hay convergencia. Exacto. Converge hacia la solución. Hasta ahorita no hemos involucrado la parte de colas. Nada. Todavía no. Nada. Todavía no. Todavía no. Ahora, en el siguiente ejercicio vamos a poner el interruptor para que ya no le digamos un nivel específico de riesgo, sino que vaya libre, ¿no? Entonces, o sea, el risk-free y el return 0.23 es ese punto que está ahí, ¿no? Sí, exactamente. El rendimiento que están viendo aquí, el sobrecito blanco, ajá, tiene ya el rendimiento de 23.01 y te está diciendo que los pesos tendrías que invertir 67% en la acción 1, 25% en la 2 y casi 8% en la 3. Eso es lo que te está diciendo. Y con eso te va a dar el mejor Sharpe Ratio. ¿Y el risk-free? El risk-free es un dato del mercado, es la tasa libre de riesgo. Para nosotros sería como cercano a la tasa, a la TIE-Fonde. Ok. Digamos, es un dato del mercado. Lo demás sí te lo da ya el portafolio, ¿no? Entonces, el siguiente punto es, ¿qué pasa si lo dejamos libre? Entonces este interruptor lo vamos a prender para que nos busque un rango, ¿no? Entonces, listo, está igual, si se fijan, igual estamos haciéndolo con 300 y lo único que hicimos fue prender el interruptor para que no busque uno, sino se vaya libre. Entonces, vamos a ver qué hace con un tick. Ya no le dijimos, entonces ahorita va a estar más disperso
cómo va a estar buscando, pero un tick es muy poquito, ¿no? Vean 2, pero vean en 12 ticks. Ya todos están en un área, como ya no tienen un solo rendimiento, ya están buscando cualquier rendimiento que me dé un mejor portafolio. Abajo está el detalle de cómo se ven la ubicación de los portafolios. 12 ticks. Vean con 18 ticks. Y vean el detalle, cómo están formaditos aquí, ¿no? Ahora, el tema es, yo no le dije que buscara un rendimiento, ¿sí? Pero si no lo paro, ¿qué va a hacer? Va a seguir buscando el mejor, el mejor. Entonces, si empieza arriba y abajo, al final va a converger en el óptimo que encontramos también en el anterior. Entonces, vean, después de 58 ticks, se está compactando, 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 y con 309 ticks ya llegó, no ha llegado, pero ya casi llega a la solución que encontramos en el otro. ¿Sí? Y es libre. Es libre. Entonces, se van a la frontera y después se empieza a compactar, 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 compactar. ¿No? Ahora, entonces, con ampliarlo ya a cualquier dimensión, en este caso, como pueden ver, la información la ingresamos desde aquí, ¿sí? Con los rendimientos, las desviaciones estándar. Para un portafolio más grande que se necesitaría, lo íbamos a ingresar con archivos que nos van a dar las correlaciones, nos van a dar los rendimientos y las volatilidades. Se lee y ya se puede trabajar con una dimensión mayor. ¿Estas acciones de quién fue? Son empresas mexicanas, por cierto. Ahorita les digo el nombre, pero son Gap, si mal no recuerdo. Ahorita les digo los nombres. Son 3 empresas mexicanas. Y, perdón, los TIC, ¿cuánto es la unidad de tiempo cada TIC? Pues en este caso no tiene, digamos, no tiene un dimensionamiento, sencillamente es como el número de simulaciones en las que llegas a alcanzar tu convergencia, ¿no? Sí. ¿No lo puedes correr para que vean? Sí, ahorita lo corremos, Ah, órale. Sí, Póngase pantallas. ahorita los pongo, Es que ahorita los pongo a porque... nosotros no nos gustan los pantallazos. No, ya Nos sé, gusta ver el cinito. Ahora, déjenme ver. Déjenme mostrarles cómo termina este. Este es el... déjenme ver cuál fue el caso. Con 300 agentes fue el que terminamos, ¿no? Sí, con 309 ticks. Y ahorita, después de presentar Café. imagínense que metemos 3,000 agentes, ¿no? 3,000 agentes, el problema es que se mueve lento. Pero ¿sabe? Lo interesante, lo puse más por el aspecto visual para que vean la frontera, porque ahí se ve la frontera más larga, ¿no? Pero vean en un tick, se empieza a comprimir inmediatamente. Ojo, es importante, con la mezcla de poblaciones que elegí, ¿sí? Si le pusiéramos otra, sería más lento. Y bueno, ahorita por eso vamos después a solucionar. Con 2 ticks, vean, ya esos 2 sobrecitos blancos Cuando es blanco, ¿qué es? ya está, no solamente ya mejoró su nivel de Sharpe ratio. Ajá. En este caso no tiene 2, solo tiene una. Solo mejorar. Una vez que mejora, ya pasa de rojo a blanco. Pero vean con 4 ticks. O sea, ya ahí está la frontera. ¿Sí? Puede ser que no estén todavía en el óptimo de la frontera, sino que van a estar todavía, y por eso convendría dejarlo más y más y más. Pero si se ven con 9 ticks, esto que están viendo aquí, esto, esta ya es la forma de la frontera que suele buscarse, ¿no? Esto es con 17 ticks, ya más refinada, con 24 ticks y con 146 ticks se empieza ya a acotar a una región, ¿no? Creo que... sí, esta es la convergencia al óptimo de 3,000 portafolios con 381 ticks. O sea, ahí, bueno, repito, se los puse porque es más visual la frontera, pero ya vieron que trabajando con 300 lo da
Y es más, si nos quedamos con 50 portafolios, lo hace rápido y lo hace bien. Pero es que tu convergencia de las Ws es como en el tiempo 100. Sí. O sea, aquí ya Sí, convergieron. Es rápido, ¿no? sí, es rápido. Sí. Es rápido. O sea, entonces, déjenme ver. Y si lo haces con con una cantidad grande, también. Sí, o sea, de hecho, esto es con una cantidad, esto es con 3000. Ok. Esto es con 3000. Si lo hacen con 300, lo hizo más rápido, pero sí se tarda, o sea, porque va generando todo para los 3000, ¿no? Ahorita lo ven en vivo. Esto es lo mismo que acabaron de ver, con 100 portafolios y 944 ticks. Ya aquí ya nos vean, con 100, portafolios ya alcanzamos los óptimos y lo hace rapidísimo, ¿no? Con 3000 se va a tardar mucho, están trabajando todos, pero con 100 es suficiente. Esto es importante porque después cuando lo trabajamos en el análisis de comportamiento necesitamos saber cuál es el número que nos conviene, el número de tics y demás, y eso ya con esto se puede ver, ¿no? Okay. Bueno, ya con el analizador de comportamientos y mapeando una zona más larga, ese es el resultado que están viendo, ¿no? En este caso fueron 3 experimentos y lo que le pedí al analizador de comportamiento es que repitiera todo lo que vieron, pero moviendo de 22.8 a 22.81, 22 así, que fuera cachito por cachito por cachito por cachito. Y esa es la frontera ya como queda. Bueno, déjenme mostrárselos para que no crean que lo estoy mareando. Que como que vi eso del Esa es la frontera, ¿no? La de... el que está, esa es la frontera, y el óptimo es el puntito rojo que están viendo ahí, el que está marcado. Y ese está ligado al Chef Radio. Ajá, sí, el máximo Sharpe Ratio es donde está la frontera eficiente. Ok, entonces déjenme presentarles el modelo. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Bueno, como ya sabes, Gustavo, siempre se me va el tiempo. Bueno, no. Bajo José Juan. Muy bien. Bueno, este es el modelo. Entonces, ahorita, no sé, vamos a hacerlo, por ejemplo, con 10, ¿no? Con 10 y todos los parámetros vamos a dejarlo en rango libre, si les parece. Y le decimos que setup y que corre. Ya llegó, ¿no? Sí, ya está en sitio. Luego, podemos, por ejemplo, con 300, ¿no? Vamos a poner 300 y vamos a hacerlo lento para que se va viendo cómo se forman los patrones, ¿no? El movimiento de los portafolios hacia donde. Ahí está. Aquí no necesariamente está reportando el mejor. Ese lo reporta acá porque ahorita está reportando solo uno aquí, ¿no? Pero déjenme pararlo. Voy a poner que me reporte, que el que reporte sea el máximo. Ahí está. De hecho, vean,
Aquí de los 10 ya hay uno que llegó al 87.25. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que aquí, en lugar de que me reporte cualquiera, que me reporte pues ya es 87.25. ¿Sí? Ya está en 23.01. Y no sé, ¿qué quieren que...? El doble, 600. 200. Mientras más le pongamos, pues tarda más en converger, pero Anti-shock seguramente converge, ¿no? Sería robusto, ¿no? sí. Pues sale un poquito luego. Déjenme pararlo para ver. Es que como son 600, quizá uno ya alcanzó el óptimo. Ya están 85, ya uno ya tiene el óptimo. 725. Entonces aquí nada más es reportar el que sea el que tenga el máximo Sharpe ratio. Ok. No sé si quieren revisar algo más. Ahora, la verdad es que el código, pues está más largo la inicialización y todo, pero el centro de la decisión, aquí está. O sea, básicamente es esta, ¿no? Que si el nuevo Sharp Ratio es mejor que el anterior, pues entonces se va teniendo ese cambio en las coordenadas y lo va reportando. Que ven aquí, esta es la fórmula del cálculo de la varianza y el del rendimiento, que es muy sencillo. Si lo queremos ampliar, nada más hay que sustituir esta parte para que sea por un producto de matrices y no tendría ningún problema, es muy sencillo. Voy a regresar a la presentación. Muy bien. Pero pues bueno, esa es la mitad del camino, ¿no? Es la mitad del camino. Ahora, Oye, una pregunta, si quisieras trazar, digamos, porque la curva luego viene así, ¿no? O sea, sí, de hecho tiene una curva, un regreso así. ¿cómo llegas a la de abajo? O sea, ¿cómo podrías describir? Es muy sencillo porque el barrido que hace lo va haciendo por rendimiento. Entonces, cuando busque un menor rendimiento, va a ser la curva. Y en el modelo, o sea, qué parámetro le tendrías que mover? Nada más, nada. Solamente pedirle un rendimiento más bajo. O sea, cuando yo le pido un rendimiento menor al de libre de riesgo, va a empezar a torcer hacia abajo. Ahí es donde tuerce. Porque en ese punto de libre de riesgo, no es el libre de riesgo, es el mínimo del portafolio, de varianza mínima, empieza a torcer hacia abajo. Okay. No le tienes que dar nada, solo indicarle un rendimiento menor al de varianza mínima. La varianza tiene Tiene una forma, por eso, exacto. Es una parábola, exactamente. Es una parábola. Ahora, fíjense que una de las cosas, justo lo que ahorita acaba de decir Joaquín, decía, bueno, yo sé que es convexa, sé que tiene esa curvatura, pero la forma de la varianza me lo da, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si yo lo hago con otro modelo, ¿tendrá también concavidad y curvatura? Y la respuesta es que sí. Bueno, ahora, el tema que yo aquí
el que sigue es utilizar colas pesadas. Nomás una duda. Sí. Antes de pasar a la... Hiciste una exploración previa y pusiste en tus sliders la cantidad de acciones que había en el entorno, ¿no? La población. La Correcto. población. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué pasa si la dejas equitativa? Si quieren, hagámoslo. Hagámoslo. Y de hecho, O sea, ¿qué descubriste con el analizador de comportamiento para bueno, ajustar a lo esto? que vi, ustedes vieron que cuando yo le pedía dos condiciones, mejorar el rendimiento y el riesgo y un rendimiento específico, ¿sí? Si yo lo dejo libre y no está en una zona adecuada, nunca va a pasar a rojo, de rojo a blanco. O sea, no va a poder ubicar la combinación perfecta para ubicarte Ahora, si yo bajo el rendimiento y lo pongo en uno que sí esté monitoreando, que sí esté dentro de ese rango, me lo va a dar. Hagámoslo si quieren, déjenme presentarlo, porque o sea, la verdad es que, bueno, en una de las sesiones yo pregunté, no me acuerdo quién presentó, pero yo hice la pregunta, creo que en el de incendios. Bueno, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y me dijo, pues hay que observar. Bueno, yo hice un montón de observación aquí, o sea, estar siguiendo, lo parametricé. Luego les enseño, es interesante por el trabajo que ahorita les voy a mostrar, a lo que se llega. Pero miren, por ejemplo, ahorita vamos, también otra cosa que encontré, no estoy proyectando, cosa que encontré. O sea, si están de acuerdo, a mí, si estoy conformando un portafolio, no necesito que sea 67.3544, ¿no? O sea, generalmente se toman decisiones 67.25.9 ya, ¿no? Bueno, importa mucho. Si yo aumento mucho la población, me tarda en converger. ¿Por qué? Porque pues me da un montón de decimales que son inútiles para la decisión que voy a tomar. Ahora, déjenme ubicar en mi modelo y voy a presentar. La parte bonita, o sigue la parte mala. Hay otra interesante. No, todavía no he llegado a hacer esto con colas pesadas, aunque ya está la metodología y ahorita les voy a mostrar el avance. Pero hay cosas todavía interesantes. Si les parece, vamos a hacerlo con 50 para que sea rápido. Y La, vamos a la ver correlación 1, 2, 1, 3, 2, 3 sale de la matriz. eso sale de los rendimientos. Ese es un dato. Eso va a cambiar con cada par de acciones, ¿no? Pues si quieren, vamos a ponerle, ¿cuánto les gusta? Pues equitativo, Sí, por eso, pero como 80. 100, 100 y 100. 100, 100 y 100, ok. Déjenme usar los otros lentes. Sí, inicialmente le había puesto 2000, o sea, es una locura. Y cuando no la decisión no la tomas ahí. Era tardado. Sí, sí, y no es útil, ¿no? Aunque hay un caso en que sí es útil, al rato se los comento. O sea, esas son las acciones que El número de quieres acciones comprar. que están supongo que están en el mercado. Y también, o sea, lo que encontré es, por ejemplo, ahorita son 100, 100 y 100. Ahorita es como si le estuviéramos poniendo implícitamente un ponderador de 30, 30, 30. 33, 33, 33, ¿eh? O sea, igual. Porque es como se va a conformar, que fue otra de las cosas que vi aquí. Entonces, si quieren, y le ponemos 50 para que trabaje rápido, ¿no? Y dejémosle vamos a ponerlo, que sea un rendimiento específico, ¿sale? Sí, sí, sí. Porque no lo va a alcanzar. Entonces, ahí va. ¿Sí dice setup? Sí. Sí. Ah, creo que no. Espérame. Ahí va.
Entonces, se movieron, como dijimos, como pensamos, hacia la frontera, pero están buscando la condición y no la encuentran. Y vean el sharp ratio que está dando. Ahora, vean el monitor de abajo, más o menos en dónde está confluyendo el valor. Empieza como en 23 y cacho y está como en 24. O sea, porque ahí pongo el que reporte cómo van los portafolios. Y esto es lo que me permitía ver por qué no estaba llegando ya a las soluciones, ¿no? En cambio, entonces, si le ponemos un rendimiento que sea como de 24.1, 24.2, sí nos va a dar una solución. Vamos a tratar de... Ahorita vean, por ejemplo, ¿no? Voy a pararlo. Vamos a buscarle ahora un rendimiento de 24.1, por ejemplo. Ya está. Es el tipo de cosas que solo el analizador de comportamiento o el observar cómo se está comportando, pues te deja ver, ¿no? Te extraño. Sí, ya viste, ¿no? O sea, nos está dando el 24, pero obviamente pues es un óptimo distinto, ¿no? Pero el resultado que nos dé es un punto de la frontera eficiente. Sí, sí. Pero ¿por qué no lo dio con el 2301 que tienes? Porque la mezcla de los 25, piénsenlo de la siguiente manera. Si ustedes ponen 33, 33, 33, es el tipo de mezcla que va a pegar a los rendimientos. Si tú le pones 33, 33 a cada rendimiento, te va a dar un rendimiento que se va a acercar al 24, pero se va a alejar del 23. ¿Sí? De hecho, lo que hice luego, pero, o sea, y sí fue interesante, puse poblaciones fijas y lo que lo que cambió fue el movimiento de las acciones. Lo hice igual a la volatilidad. ¿Converge? Sí converge, pero mucho más lento. Las mezclas de poblaciones es más eficiente. O sea, cambié la velocidad del movimiento de las acciones para hacerlos igual a su volatilidad. Hagamos otro. Denme una mezcla distinta. Entonces, ¿cuál sería el argumento? ¿Por qué no encontramos óptimos? Porque cada combinación de poblaciones te mapea a una parte de la frontera, solamente. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es, bueno, ¿y cómo ves toda la frontera entonces, no? Para eso, lo que queremos, bueno, es la siguiente parte, ahorita lo vamos a mostrar, lo voy a mostrar de lo que queremos, lo que hay que hacer, y ahí le estoy pidiendo apoyo a Gustavo, es generar las poblaciones con un algoritmo genético. ¿Qué mezcla de poblaciones me ayudaría a tener la frontera completa? ¿Sí? Pero digamos, ahorita ya vieron que si no, ahora sí que sí, por observación podemos obtenerla sin problema. Pero pues no hay como que ya sea dirigido, ¿no? A ver, si le pones, no sé, 30, 60 y 90. Ajá. Vamos. Y el comportamiento es el mismo si escala, es decir, si en lugar de tener 100, 100, 100, tuvieras 200, 200, 200, llega igual. a la misma Es región. igual. O Sí. sea, Sí. es como proporcional. Es proporcional, exacto. Porque es como, repito, es como si tuvieran los mismos pesos. Sí. Por eso reduje el tamaño de. Dije, 30, me dijiste 60 y 90, ¿verdad? 30, 60 y 90. Ahí lo que hay que considerar, por ejemplo, cuando le pones 60, hay que leer el rendimiento. Implícitamente lo que me estás diciendo, 60, ponle un rendimiento medio, ¿no? Un peso medio al rendimiento más grande. Y el otro va a ser de 90, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. Y lo vamos a poner, y le dejo el 24.1 como igual, o lo dejamos libre. Pues libre. Ok. Libre te tendría que encontrar Encontrar algo, sí. Sí. Está bien entretenido. Ahí va a ver. Ahí va libre. Sí, ya, de hecho Ah, ya ya, están ahí están las blancos. W. Sí, Sí. fíjate.
Y ya, o sea, y dentro de esa región, ahora se van a buscar el mejor dentro de esa región, el óptimo. Que va en el 2475. Es otra forma de encontrar la frontera, ¿no? Sí, sí. O sea, Sí, tendrías que analizar, o sea, con 3 stocks, variar sí. todo y reportar el valor El que valor que te sale, da en cada simulación, dejándolo libre. dejándolo. Sí. Este modelo supone racionalidad completa. Para limitar. Pues completa. Casi todos estos modelos suponen eficiencia de mercado, racionalidad Tiene toda la completa. información. Sí, 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 sí. Así que es más, hay algo que, y eso se me olvidó comentarles. Em, el modelo de Markowitz supone ventas, em, supone que puede haber ventas en corto. Ujú. Este no tiene ventas en corto y casi nadie aplica ventas en corto. ¿Por qué? Es más difícil hacer. Se puede, sí, sí se puede, pero tú necesitas tener un mercado que te preste las acciones y las puedas vender sin tenerlas. ¿Sí? Se vuelve muy complicado y de hecho dentro de las futuras investigaciones está hacer la versión con ventas en corto. ¿Sí? Pero todos los demás supuestos de eficiencia de mercado, racionalidad, información completa, todos los agentes tienen lo mismo. Ese es el supuesto. Sí. Lo Ok. interesante sería ir relajando los personajes. Sí, esa es la idea. Pero localmente sí las perturbas, ¿no? ¿Cómo? O sea, localmente, ¿cómo cambia el portafolio de... O sea, cuando están las acciones ahí moviéndose, Ujú. ¿qué le hacen al portafolio? O sea, localmente sí influyen en él. Local, sí, las acciones, o sea, el portafolio no deja de consumir acciones. Ujú, ujú, No deja, o sea, siempre y cuando le den un mejor Sharpe ratio, ¿no? ujú, ujú. Siguen, entonces, si todavía hay una distancia pequeña, yo ahorita ya todos están compactos, velos. Y podríamos pedir que nos reportara todo lo que todos están en ese bloque y seguramente estarían ya todos muy cerca, ¿no? Todavía se mueve, pero ya o sea, está como en 71 el Sharpe ratio, ¿no? O sea, la construcción del portafolio es una dinámica local, Sí, ¿no? sí, basado en las acciones disponibles o que tú elegiste. Ahora, la teoría te dice, como les dije al inicio, que si tú eliges acciones con correlaciones opuestas, va a ser mejor, ¿no? Claro, eso te va a bajar el rendimiento, ¿no? Pero es más estable, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende de las acciones que elegimos, ¿no? Si paramos aquí ya, este es el 7692 es el mejor dentro de los, ¿cuántos? 50 que pusimos aquí. Los podemos considerar ese este, para la mezcla que pusimos ahorita. Todavía no llego, o sea, esta misma estructura se va a sustituir la métrica y debe hacer lo mismo, ¿no? Pero ahorita va hasta aquí. Hay algo más que ahorita se los voy a mostrar. El problema, no sé si alguna pregunta más o pasamos a lo que sigue. No vamos, vamos, vamos. Cuando se llega a la frontera eficiente, puedes saber cuántos agentes son los que lo alcanzaron, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo me atrevo a incorporar un agente central de tal manera que lo haga más equitativo, eh, aunque ya se pierde el espíritu del libre mercado, ¿no? Este, Es como un subastador. ajá, como un subastador, ¿no? Eh,
se podría hacer. Sí, se puede hacer. De hecho, ahorita como ven, la frontera es libre, ¿no? Como dices. Ujú. Pero hay una ampliación, una extensión del modelo de Markowitz que después dicen, oye, pero la verdad es que en el mercado hay aversos al riesgo y algunos que quieren riesgo. Entonces, esa es una de las extensiones que sugiero hacer, ¿sí? Porque te vas a mover ahora, dependiendo de tu aversión o tu preferencia por el riesgo, hacia cierta zona, no necesariamente ahora el óptimo, ¿no? Y eso cambia la regla, ¿no? Ese modelo existe como una versión de ampliación del de Markowitz. Entonces se puede. Una extensión. Una Y extensión. ese ya sería facilitar limitada. Sí, Sí. Porque estás metiendo sí, las sí, condiciones. sí, sí, Ujú. sí. Y bueno, cuestiones incluso pues, más subjetivas, ¿no? Sí. Sí. Está interesante. Ahora, pues déjenme seguir con. Sí, Gustavo, ¿algo quieres? No, está muy bien. Adelante. Déjenme. Voy a cerrar este y voy a seguir rápido con la presentación. Lo que sigue es colas pesadas, ¿no? Y para las colas pesadas me encontré con un problema muy pesado. El tema es que es un método muy extenso en uso de datos. O sea, si yo quiero calcular el portafolio, tengo que cargar 500 datos de 100 acciones. Entonces yo no quería hacer eso. O sea, dije, bueno, ¿cómo lo hago? Ah, pues voy a buscar una regla que me permita calcular el beneficio por estar en el portafolio y calcularlo en forma corta, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Calculé un portafolio ponderado y después calculé cuál era la contribución de cada acción al beneficio. Me salió bien cerquita, pero ese cerquita no me permitía llegar al óptimo. Lo hice por muchos métodos y no me da. Entonces, al final, llegué a la conclusión que no se puede parametrizar. Entonces, pues acepté que tenía que subir toda la información. Entonces ya le pregunté a Gustavo, ¿se pueden trabajar matrices? Sí. Y entonces, ¿qué se hizo? Se subió toda la información. Ahorita lo ven. Pero el caso es que quiero que vean un resultado que no estaba previsto, ¿no? O sea, buscando asignar el beneficio del portafolio a cada acción, se encontró esto, ¿no? Estos patrones. Esta es una emergencia en la construcción de portafolios y es la reducción en riesgo con colas pesadas. Visual a mí me impresionó mucho cuando lo vi, sobre todo la última y ahorita la vemos. Buscando, o sea, y fíjense el concepto que pues, si busco el ponderado y puedo buscar cuánto contribuye uno a la reducción del riesgo, encuentro el nuevo, ¿no? Y rápido. Y entonces, pues primero calculé cuál era ese que quería modelar, ¿no? Pero ese que quería modelar, pues estaba muy difícil. Ahorita les digo cómo se modela. Pero vean, por ejemplo, estos que están viendo son combinaciones que no están dentro del portafolio óptimo, ¿no? Básicamente, hacia acá son participación muy baja de uno o de otro, y acá meta es dominante, ¿no? Entonces, se fijan, una vez que empieza a participar meta, ya Tesla no tiene nada que hacer, ¿no? Igual en Microsoft Meta. Y acá, pues un poquito, pero no mucho. Entonces, estos casi no tienen ninguna aportación al riesgo-rendimiento. Interesante porque dice, si hay alguna, pero en realidad, si pensáramos en términos normales, tienen correlación positiva. O sea, o tienen colas pesadas que se comportan en forma similar, ¿no? Pues realmente tampoco aporta mucho. Pero vean el siguiente patrón. Estos patrones son opuestos. O sea, pero al pasar de un punto en el que estás participando, poniéndole más participación a uno y menos a otro, hay una zona que si se fijan es como un intercambio, ¿no? A veces uno o a veces otro. Aquí es un poquito más visible, aquí menos, ¿sí? Pero definitivamente las dos que contribuyen más a la formación del portafolio son estas. Y vean el patrón de compensación de riesgo que hay, es impresionante. Esta zona de intercambio dura mucho hasta que al fin se alcanza el punto. Este punto es el de portafolio óptimo, con colas pesadas.
calculado todavía con las metodologías tradicionales. Entonces, de aquí yo concluyo lo siguiente. Las pruebas de independencia para valores de rendimientos extremos, para valores extremos, normalmente se hacen con rendimientos crudos, o sea, tal como se obtienen. Si los hiciéramos ponderados, nos tendría que salir que hay dependencia en con ciertas combinaciones, ¿no? Entonces, esto quiero probarlo después, obviamente es una hipótesis, pero son los patrones de compensación de riesgo. Ahora, vean lo interesante, esta A, que ya avancé dentro de lo de las colas pesadas, construir la métrica de riesgo. Entonces, este modelo para 7 acciones, que son las 7 magníficas, ya sube la información, esta es la matriz de rendimientos, calcula los rendimientos ponderados, obtiene esto que es la cola del portafolio, y con eso ya obtiene el VAR condicional de cada una de las acciones, calcula el VAR el VAR condicional del portafolio ya con colas pesadas, y me está reportando ya aquí abajo, aquí no veo, perdón, aquí abajo, esto es lo que estaba buscando modelar en forma paramétrica. Es cómo contribuye cada acción a la reducción del riesgo. Entonces, esto ya está en código, ahorita se los muestro. Lo que falta es, ahora sí que pasarlo de acá y ponerlo en el otro algoritmo, sustituyendo ya la varianza covarianza, ¿no? Entonces, podemos decir que hasta ahorita el cálculo de la métrica del VAR con simulación histórica es exitosa para 7 acciones, y también el cálculo de la contribución a la reducción del riesgo. ¿Qué nos falta? Pues pasarlo de aquel lado. Ahora, vean, esto es interesantísimo. Esta es la acción que es este es NVIDIA, que tiene el mayor peso. Pero vean cuánto contribuye a la reducción de riesgo. 0.14. Y la de que tiene casi 28% contribuye 0.99% a la reducción del riesgo. O sea, no había manera de parametrizar esto. O sea, es una dinámica completamente no lineal. Y entonces, pues la única forma es pues, calcularlo para cada combinación y después presentarlo como ya lo vieron en la combinación. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pasar en la métrica del VAR condicional al modelo basado con agentes, siendo la misma estructura, añadirle convergencia, como ven ahorita el paro es cuando ya vi que estaba, pero pues no, y condición de paro. Programar la métrica tradicional con matrices para más dimensiones y programar en forma separada el módulo que explore la compensación de riesgo en la frontera eficiente. ¿Por qué separada? Aquí sí importa los decimales que utilices para el ponderador. Mucho. O sea, es más, le cortaba al quinto decimal y al sexto ya cambiaba la solución. De hecho, no sabía por qué sí me estaba dando en el modelo que había hecho y aquí. Y hasta que hice exactamente el ponderador con todos los decimales, salió exactamente lo mismo. Entonces, yo creo este último, pues es más una herramienta de investigación, si están de acuerdo conmigo, ¿no? Y pasar a los algoritmos genéticos para obtener la mezcla completa que dé las mezclas que den la frontera eficiente, ¿no? Futuras líneas, desarrollar modelo con agentes que construye su portafolio con metodología tradicional y agentes que siguen el modelo con colas pesadas, ponerlos en uno solo, ¿no? Extender el modelo tradicional al modelo de Litterman, que es agente con niveles de aversión al riesgo. Investigar más los procesos de compensación con riesgos. Quiero ver cómo se hace eso con el de Markowitz, igual calcular a ver qué patrones sigue y hacer el modelo con ventas en corto. ¿Cómo te diviertes, José? ¿Mande? Sí. Ahora, déjenme mostrarles el modelo.
Y la verdad sí me he divertido. Ay, no se ve. Ah, ya está. Miren, ahorita no pongo la pantalla negra porque en realidad no va a hacer nada aquí. Lo que va a hacer es, cuando yo le dé calcular el VAR y el VAR condicional, va a subir la base de datos y va a hacer todo el proceso que ahorita les expliqué para las colas pesadas. Va a calcular el VAR condicional y creo que se va a quedar en la primera ahorita hasta ahí, ¿no? Todo lo que vieron, entonces ya lee de un archivo CSV, toma los pesos que ahorita le estoy dando, que son estos, y calcula la métrica, ¿no? Si yo le pongo este interruptor, me calcula ahora los componentes de reducción de riesgo. Déjenme borrar aquí. Pues ahorita todo está digamos, como en memoria, en pantalla ahorita, pero perdón. Y ahorita ya poniéndole ese me calcula la contribución. ¿Por qué no lo pongo para todos? Porque no lo necesito mientras esté iterando, lo necesito para la última solución. Ya que dé la condición de paro y la convergencia, entonces ya que me dé la contribución, si no, está generando datos que no son útiles, ¿no? Entonces, eso es lo que seguiría. Y bueno, ahorita le estaba consultando a Gustavo algunas dudas sobre el código, pero creo que si ya funciona, con eso podríamos pasarlo ya de aquel lado. Sí, sí. Déjenme mostrarles. Este modelo que acaban de ver que solo calcula el VAR condicional y las contribuciones, pues es todo este trabajo. O sea, esta base es la que lee primero el logo. Después, estos rendimientos se organizan de menor a mayor en forma individual, cada uno de ellos, y con ellos se calcula su VAR condicional. Este es uno de los resultados. Luego, se hacen los rendimientos, se ordenan de acuerdo con el portafolio. Es el VAR, sí. Este es el VAR, ajá, sí. Ahora vean, esta diferencia que ven entre este y este es la reducción de riesgo por conformar el portafolio, ¿no? Beneficio de portafolio. Y la diferencia entre este y los otros va a ser el beneficio, ¿no? Tenemos que meter los ponderadores para que se vean. Miren, aquí, una vez que metemos los ponderadores, pues el portafolio ya cambió, ¿no? Porque cada rendimiento ahora pesa una fracción de lo que tenía y el portafolio es diferente y la solución va a ser diferente. Con esos pesos, estos que puse aquí son los óptimos para el portafolio con colas pesadas. Este es el VAR con cada uno con cada uno de las acciones ordenadas, no como portafolio. Digamos, sería un no diversificado. Este es diversificado, perdón, y aquí, este es el diversificado. Que ahorita tengo un peso óptimo, déjenme ver. Sí. Ese lo tengo calculado aquí abajo. El 786 que ven aquí es el CIVAR sin diversificar. Entonces, bueno, después de que hice todo el trabajo aquí, determiné la regla y validé para cada uno de ellos el código que acaban de ver, pues ya que fue validando cada uno de los componentes. Y este es el que me interesa, cómo se contribuye a la disminución de riesgo. Ahora, imaginen esto que están viendo
yo tengo que probarlo para un conjunto de mezcla de ponderadores, ¿no? Imaginen que esa mezcla son esas que le estoy poniendo portafolio. Y lo que quiero es que me calcule las contribuciones individuales, ¿no? Estas contribuciones individuales son las que vieron, ¿sí? Entonces, digamos que esto falta todavía hacerlo de aquel lado, pero es el objetivo. Ahora, un tema que creo que es importante comentar, por lo que les digo que realmente solo observando mucho y revisando cómo se movieron los datos y esto que les voy a mostrar. Imagínense que este es un portafolio con una mezcla igual, mismos ponderadores, ¿no? Cuando yo empiezo a modificar los ponderadores, y esto que ven aquí son los escenarios de pérdida, de malos rendimientos que me están dando el portafolio. Si yo cambio el porcentaje, por ejemplo, para que NVIDIA sea 95 y lo demás esté distribuido en los demás, vean, este de NVIDIA se queda igual y casi todos se quedan igual, solo están redistribuidos, ¿no? Pero ahora, vean estos que ven en amarillo acá, son rendimientos que ahorita no están jugando, pero que cambiando los ponderadores van a jugar. Esto lo investigué porque yo quería parametrizar y no tener que hacer todo lo que ya hice. Pero lo interesante fue ir viendo que cuando voy moviendo los ponderadores, esos pesos, unos van entrando y otros saliendo, esos escenarios. Entonces vean, por ejemplo, aquí, ¿no? Vean este escenario que estaba dentro y ya salió. Y estos que estaban fuera ahora están entrando dentro de la solución, ¿no? Y lo seguí solamente para NVIDIA, pero seguirlo para todos los demás es también interesante. Vean, por ejemplo, ya más adelante. Entonces, algunos de estos era el escenario número 350. Entonces, era imposible parametrizar con una muestra pequeña. Y esta observación de cómo se van moviendo los rendimientos para cada una de las soluciones, pues es lo que me hizo concluir que era imposible parametrizarlo y que teníamos que hacerlo en forma completa, ¿no? La verdad es que pensé en muchas formas de solucionarlo y una de ellas fue, bueno, ¿por qué no busco? Porque lo he calculado. Las colas de cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Y buscar un parámetro que se puede calcular sobre un nivel de dependencia. Pero la verdad, son metodologías muy complicadas y se perdería mucho de la sencillez de lo que se puede obtener, pues, en esto, ¿no? Pues es lo que va, Ok. no sé si quieran. Sí, no, pues muchas gracias, José Juan, está bien interesante. Pues tenemos tiempo para ronda de preguntas. ¿Quién me gustaría contestar? Solamente, pues, pues felicitarlo porque creo que didácticamente está muy bien, ¿no? Y creo que va adquiriendo cada vez sentido y más fuerza, ¿no? Y em, algo que me llama la atención es ¿qué pasa cuando, ok, estos son los datos, asumamos que son condiciones normales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una crisis, ¿no? Te contesto. De hecho, creo que en la sesión pasada les decía que hay métodos muy complejos para modelar esto, pero el método de simulación histórica, de hecho, es el preferido de los reguladores. Sí. ¿Por qué? No sé si les comenté, creo que no les comenté, pero fui presidente del comité de riesgos de la AMIP
durante la pandemia, y durante ese tiempo nos tocó resolver un problema que era calcular cuánta garantía se tiene que dejar para operaciones de reporto y préstamo de valores con las que se hacen las ventas en corto. Cuando hicimos porque yo acababa de entrar, vi el requerimiento. Es un requerimiento monstruoso, ¿no? Monstruoso porque hay que reconstruir datos y pedía lo siguiente. Tienes que usar los 3 últimos datos de historia, los últimos 3, y 2 que corresponden a periodos de crisis. Y esos no se mueven. Entonces, ¿y qué es? Es año 2008, 2009 y 2013, que son periodos muy duros sobre todo para las acciones. Entonces, si eso fue lo peor que pasó, se queda la cola. ¿Sí me explico? Entonces, y esa práctica es dentro de las recomendadas. O sea, deja un periodo crítico. A veces se hace de la siguiente manera. Deja los 3 últimos años, utilízalos y haz un escenario de estrés metiendo periodos malos. Entonces, esa es de hecho, dentro de las desventajas de este método de simulación histórica, se punta esa, es que pues, sí, cuando pasa el periodo malo, si ya no lo tienes en la ventana de observación, pues pierdes la cola, ¿no? Claro. Pero con estas indicaciones, estas metodologías, se queda dentro. Sí, sí, sí. Se queda dentro y entonces es lo que se puede hacer. Claro, claro. Sí, por ejemplo, la crisis subprime, ¿no? Supongo que se puede dar, aún con estos elementos, como el modelo, me imagino que se tambalea, ¿no? A partir de la información. Definitivamente, hagan búsqueda. Hay una búsqueda que hice. Una vez le hicieron una entrevista a Markowitz sobre si él construía los portafolios con su modelo, ¿no? Dice, bueno, mi modelo es indicativo, ¿no? Se tienen que hacer ajustes, mejoras y todo el mundo lo hace porque, pues, tú sabes, si me quedo con el promedio, pues va a pasar algo malo y no lo tuve previsto, ¿no? Bueno, pues gracias, José Juan. Es una muy buena sesión. Gracias. No, José Juan, está muy interesante el trabajo y estoy seguro que está a la vanguardia de lo que se está haciendo, porque combinar todas estas ideas da pauta para otras hipótesis que puedes probar, ¿no? Sí. Que creo que es lo que has estado comentando. Estos agentes que son uniformes, es interesante, como lo mencionaste, ¿no? Las extensiones posteriores con agentes con aversión al riesgo o que buscan algo más de riesgo. Y lo que mencionabas, ¿no? Que a lo mejor estas variaciones pues tienen que ver con lo mismo, ¿no? Me imagino, esas correlaciones no lineales que ya vimos en las gráficas, que requieren otras herramientas para detectarlas, medirlas. Y lo que implican las correlaciones no lineales, ¿no? Que no tienes exactamente un escenario para predecir y que precisamente se ven cuando no te puedes acercar a la zona óptima por variaciones en la quinta cifra o la sexta cifra decimal, ¿no? Entonces, todo eso está conectado y me parece muy interesante que se pueda jugar y se pueda, pues también observar, ¿no? Qué bueno. A lo mejor preguntarte si este tipo de modelos te traería pautas para hacer recomendaciones. Digo, bueno, es una primera etapa, ¿no? Pero así como lo ves, ya podrías hacer una recomendación de inversión. No, sí, por supuesto. De hecho, bueno, la idea es publicarlo. O sea, esos patrones de compensación de riesgo que veo no los he visto en ningún lado. No los he visto, hice búsquedas. Es más, busquen ustedes si hay este tipo de trabajo, incluso de forma tradicional, y no lo hay. No lo hay y bueno, ahí puse en la presentación, aunque no los pasé, varias investigaciones que hay solo con el de Markowitz, tratando de buscar la frontera eficiente, y pues yo todo la veo chueca, o sea, como que no las veo, o sea, no llegaron y utilizaron algoritmos genéticos. Ese es el trabajo donde según ponen los portafolios y no están en la frontera, están adentro. O sea, no le llegan. No son de frontera, no son eficientes. No, Pues no, realmente no son eficientes. Fácil. No, nos van a ver.
Sobre todo, ¿qué diría un regulador si ve esto, no? También, o sea, por ejemplo, a mí se me hace exagerado, ¿no? Pensar que los bancos, ¿no? No hagan este tipo de ejercicios, ¿no? Y las mismas autoridades, ¿no? También financieras a nivel internacional, ¿no? Mira, Rey, te voy a dar mi experiencia en el tema. La verdad es que la industria prefiere los que sea rápido y no preciso. Y si lo rápido y aceptado por todo el mundo es Markowitz, lo van a usar. O sea, así te lo digo, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que estoy haciendo ahorita son inquietudes que tenía, pero al estar en el día a día nunca te da tiempo, y menos de hacer algo que esté fuera del canon, o sea, de lo establecido, ¿no? Pero yo creo que, ahora, por otro lado, el regulador lo que te va a decir, nada más, ¿está dentro de tu apetito de riesgo o no? Porque eso sí estás obligado a decir, yo voy por el apetito alto o por el apetito, eso sí, pero fuera de ahí, tú puedes hacer con el portafolio lo que se te pegue la gana. El único en que está regulado que puedes hacer, y no, es en las Afores, por razones obvias. ¿No? Sí. Pero aquí, en esto para Afores, sí podría dar indicaciones importantes. Sí. Déjenme mostrarles. Ahí, o sea, le ponen challenging de la frontera eficiente con el modelo de Markowitz, y hay varios, ¿no? Por ejemplo, este justo hace el modelo buscando aversión al riesgo, ¿no? Y esa es su frontera. Casi ninguno. Sí. Pero fíjate que así son parecidos los modelos de convergencia. Sí. Sí. Sí, te digo que no En hay. países desarrollados. Y luego, ven, por ejemplo, este es utilizando Machine Learning, de hecho no puse los resultados, creo, No pero este es creo. utilizando información del mercado de acciones. Eso sí. Este sí llega, pero No, es con deuda. Están mezclando, pero en este otro, o sea, pues no se parece mucho. y así se queda. Y aquí le pusieron 20 acciones, por eso te decía que quería probarlo con 20 acciones. Ajá. Pero bueno, se ha intentado, sí, pero hay buenas oportunidades de investigación todavía. Claro, Sí. claro. Sí, bueno, pues felicitarte, Muchas gracias. es un buen, pero sabes, yo lo que quiero, un comentario breve, lo que veo es la riqueza de la metodología, o sea, la manera en cómo lo fuiste construyendo, eh, cómo fuiste partiendo de los supuestos, ¿no? Manteniendo supuestos, contrastando con, pues, tienes la experiencia, muchos años metido en esta parte, ¿no? Es decir, una combinación de elementos, ¿no? Tanto teóricos como empíricos, observacionales, experimentales, y se ve la claridad, ¿eh? Porque tiene mucha claridad. Entonces, se ve bien de dónde partes y también se ve muy bien claramente hacia dónde vas. Entonces, eso, o sea, yo me quedo con esta parte y bueno, te felicito porque pues se ve ahí no solamente el esfuerzo, sino que metodológicamente está muy bien trabajado, ¿eh? Sí, bueno, tomo ventaja de muchas cosas, como dije, pues, por ejemplo, los modelos tradicionales, pues, los enseñé en el doctorado, los sacamos de cabo a rabo y siempre, bueno, pero hay que hacer mejoras. Siempre quedas con eso, ¿no? Y pues llegó el momento de hacer las mejoras. Y otra cosa que quiero mencionar, definitivamente la modelación basada en agentes es muy poderosa. Y otro es, acepté la invitación de Gustavo a asistir a su curso, porque yo no sabía modelar, programar en NetLogo. Y agarro de los proyectos y las tareas, los ejemplos, los códigos, los adapto. Y si tengo dudas, le pregunto a Gustavo y él me dice, vete por aquí, vete por allá. Y pues así ha llegado. Sí, comentarles que, bueno, José Juan se dio el espacio, o sea, invirtió su tiempo para llevar la clase conmigo. Y desde el primer día del semestre ahí está. De hecho, es más puntual que muchos, ¿no? Entonces, y más consistente. Y ahí está, ¿no? O sea, todo, se chuta todo, ¿no?
este, las prácticas teóricas, ejercicios, discusiones de lectura, todo ahí está. Y bueno, sí, pues efectivamente te ha servido la materia para conocer el paradigma. No hubiera tenido idea. O sea, todas las prácticas que ha dejado Marco, o sea, son las que me han dado los elementitos para ir poniendo, mejorando, haciendo. Sí, sí, no, y después ya vamos ya al final del semestre, pues se ve la aplicación de la metodología bastante bien. De hecho, es parte de su proyecto final del curso, ¿no? Sí. Entonces, también está haciendo su Tengo proyecto que acabar. final. Igual que los chicos, pero no, pues la va súper bien. Yo creo que tiene para darle todavía Sí, claro, mucho, ¿eh? claro. Y se me corren algunas ideas, después las Sí, ¿no? platicamos, Pero ¿no? lo importante es que ya va trazado el camino, ¿no? Ya. Sí. Esta es la versión como 20, Sí. ¿no? Empezó con la versión 1, 2, 3, oye, mira, 4, 5, 6. No me da tiempo de revisar todas las versiones que me hemos dado. Ah, sí. Porque no, avanzaste muy rápido. Se ve Muy rápido. sencillo, ¿no? Ya llegar a los resultados, pero darle cambiando. Sí, porque pues, como siempre es un proceso de modelización, ¿no? Y entonces, pues no, hay que estarle metiendo. Es el arte de modelar. Ajá, la segunda parte pues es meterle ahí un algoritmo evolutivo, Sí. que no, pues con esto sí va a salir. Y una cosa que me parece importante, ese tema, por ejemplo, de la compensación de riesgo que vieron, dije, bueno, pues hay que investigarlo. Y de hecho, cuando se lo mostré a Gustavo, me dice, hay que programarlo en Python, no sé qué. Pero ya vieron que sale aquí mismo. Aquí, y como tiene todas las herramientas para hacer los experimentos, yo creo que va a ser mejor que esté aquí. Sí, porque pues ya está ahí Ya está, ya está programado. programado. Sí. Pues se ve que los patrones de compensación también como que tienden a un ciclo, ¿no? Como que va creciendo. Sí. Hay un periodo de intercambio hasta que uno es dominante. Exacto. Sí. Sí. Sí, está bien interesante. Nuestros compañeros de Zoom, compañeras de Zoom, ¿algún comentario? Yo sí, ¿cómo están? Sí, hola, Ricardo, Hola, ¿qué tal? ¿Están todos? ¿qué tal? Eh, Felicidades, José Juan, está re bueno el artículo, el trabajo que está haciendo. Yo pues me metí un poquito tarde, entonces más o menos capté la idea de lo que estabas haciendo. Entonces, por ahí estaba viendo que usaste el ratio de Sharpe y luego, pues la cuestión de las olas pesadas. Quizás digo que lo intentaras con el de quizás el de Kalmar, que sí es más sensible estos como curitas pesadas y a los eventos extremos. Porque ya ves bueno, pues tú eres experto, ya ves que lo que hace el ratio de Kalmar a diferente del de Sharpe es ver precisamente esas magnitudes, ¿no? De pérdidas históricas. Eso sería como que a lo mejor algo que se me ocurrió porque estoy dando clase yo de mercado de capitales y les enseñaba las medidas de desempeño a los chicos. Y pues se me hace bien interesante ese, sobre todo para cuestiones sistémicas, ¿verdad? Ese ratio. Y Es buena idea. Muchas gracias, muy buena idea. y la otra, estaba leyendo, yo no había visto la función de cópulas. Y ya es que en el modelo Markowitz pues usa la matriz de varianza-covarianza para ver precisamente pues la dirección, ¿no? En la que van. Y como ahorita checaste que hay comportamientos no lineales en esas grafiquitas que nos mostraste ahorita en la sección que se había marcada, estaría bien interesante y luego que en lugar de usar la matriz de varianza-covarianza, pues analizarla con la de cópulas que precisamente permite la no linealidad, ¿verdad? Porque me parece, digo, yo no te puedo decir como para específicamente pues tú sabes que la matriz de varianza con esa suma la normalidad y aún así en tu trabajo se notó esa emergencia de los patrones, ¿no? O sea, por eso es que está tan interesante. Y cuando no acotaste los pesos, pues todavía más, o sea, porque lo dejaste libre y solito llegó a ese comportamiento, pero pues era cuestión
de ver quizás que en lugar de la dependencia lineal de la varianza covarianza, pues quizás con la colita que es más pesada, bueno, cola súper pesada, ¿no? Y estos eventos que son bien asimétricos, quizás la función de cópulas ayude a ese pedazo que se notó con, con la no linealidad, pues quizás analizar con la de cópulas y la T de estudiante, pues está bien, a mí se me ocurrió cuando lo dije, híjole, qué interesante que está eso, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y como dijiste, eso es bien innovador para publicar, está re bueno. Entonces, Sí, muchas gracias, Ricardo. Fíjate que sí he trabajado cópulas mucho, y de hecho la cópula de TD Student la uso para los portafolios de riesgo de crédito para justo hacer más larga la cola, ¿no? Entonces, en sí el modelo de Markowitz estaría utilizando la cópula gaussiana simple y se podría hacer una extensión metiendo la TD Student, y no es mucho más trabajo, ¿eh? O sea, es un trabajo muy simple a añadirla y ya podría ser una extensión de Markowitz donde la misma normal sería más alargada, ¿no? Pero la verdad, no creo, es que estas cosas tienen una cola larguísima, ¿no? Larguísima, larguísima. Ahora, he trabajado también cópulas de valores extremos. Las cópulas de valores extremos son muy interesantes, las he modelado mucho. De hecho, mi tesis doctoral es sobre ese tipo de cópulas, pero tiene un inconveniente. Cuando aumentas el número digamos, de acciones que quieres modelar, el número de parámetros se dispara mucho y la metodología es bastante más compleja. Pero una extensión sí se podría hacer, solo que, digamos que, como puedes ver, al utilizar la simulación histórica, pues te quedas con la distribución cruda, ¿no? Los que son más propensos. Está bien, pero hay un camino intermedio que se puede probar, que son los kernels de densidad. Con un kernel de densidad es un camino intermedio entre el mero rendimiento y la densidad propiamente dicha. Ese yo creo que se podría hacer un buen trabajo de extensión y sería un camino intermedio. está bien. Gracias, Ricardo. No, a ti, gracias. No, de distribución no lineales. De una vez, porque tendrías la muestra, tapas, observaciones, y ver cuál es caracterizar un poco la cola, ¿no? Y a partir de ahí, cuál es la que más se ajusta y a partir de ahí ensayar el ejercicio. Hay un enfoque, por ahí un video, se los voy a poner, se los voy a mandar, es de el que escribió el de los cisnes negros. Antes de eso había hecho un trabajo previo. Nasib Taleb, ¿no? Nasib Taleb. Bueno, tiene un trabajo antes, un libro que se llamaba o sea, la realidad puede ser más impactante de lo que pensamos, algo así, ¿no? Pero en ese libro, y de hecho tengo el video también donde la presenta, dice, nosotros podemos modelar el mundo, dice, como las medias, como todo mundo lo hacen, y ahí le pone medio cristal, ¿no? Dice, pero hay otro mundo que se llama extremistán, ¿no? Y ese enfoque que lo proponen muchos de ellos, y también gente que se dedica a riesgos, y dice lo siguiente: la verdad es que mientras estás en el promedio no tienes riesgo. Así te dicen, ¿no? Podrías no modelar el promedio y no estás en riesgo. Pero si no modelas la cola, sí estás en riesgo. Entonces, uno de los postulados de la teoría de valores extremos te dice que cualquier distribución, si tú te vas suficientemente a la derecha, encuentras un punto en el que aparece una distribución de valores extremos, ¿sí? Y eso se puede calcular. De hecho, para valores extremos hay dos metodologías. Una se llama pico sobre un umbral, es decir, júntame todos los que brincan ¿no? Y con eso salen distribuciones de colas. Entonces,
Es muy clarito porque si tú cortas la distribución en un punto y te quedas solo con los extremos y eso tiene una distribución distinta, la suma de las dos distribuciones simuladas te da ese es un enfoque que se puede seguir. Y el segundo se llama máxima por bloques. De una semana tomas el máximo, tu peor rendimiento, o de 3 días, o del día, lo que sea, ¿no? Juntas todos esos y esos máximos por bloques te dan una distribución también, pero eso es más difícil de sumar a una distribución promedio. Entonces, muchos te dicen, pues hazle así, ¿no? Simula la media así y la cola de esa manera, y eso ya te da algo sensato. Sí te lo da, y sí funciona, y no es complicado. El problema es cuando quieres modelar lo que vimos, la compensación por riesgos. Porque entonces, ¿cómo te aseguras que los extremos de uno están compensados como los vieron con los no extremos del otro, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué concluyes? Pues tengo que hacer una prueba para ver dónde sí tienen dependencia y dónde no. Y entonces ya parametrizarlos de forma conjunta se hace más pesado. ¿Se puede? Sí se puede. Yo hice algunos modelos los programas en matemática y se ven muy interesantes, pero es muy, muy pesado, muy difícil aplicarlo en el día a día. Y ahí ya no sería la teoría del riesgo, pues las estándar, ¿no? No, ya es con valores extremos. Con valores extremos. Uh-huh. Sí, pero esos modelos cuando yo estuve investigando, encontré a un investigador alemán que hizo su tesis y lo que él modeló fue lo siguiente. A ver, en esta zona de Alemania a veces se inunda un río y a veces se inunda otro, ¿no? Pero cuando se inundan dos es un relajo y cuando son los tres, por 3 ríos, entonces las inundaciones son valores extremos. Y entonces generó un modelo en el que qué pasaba cuando confluían los tres y calcula las probabilidades. Y entonces, bueno, yo le escribí y lo que le dije, oye, pues quiero adaptarlo para un modelo de riesgos. Pues sí se puede. Adapté mucho del código que él me mandó el código principal y con eso se modeló riesgos, ¿no? Solo que después dejó de estar en la academia, dijo, bueno, se iba a trabajar en una empresa y ya no perdí contacto. Pero esa investigación es muy interesante porque hace eso. Hablando de ríos, el índice de August, así nació, ¿no? Sí. Así nació. No. No dejar Y incluso, por ejemplo, cuando modelas lo de dice, o sea, las distribuciones de valores extremos, las métricas del río, imagínense, pues tú no puedes modelarlo en forma puntual. Es decir, este es el máximo ahorita o este es el máximo. Entonces sacan un promedio de promedios, ¿no? Y bueno, hay una distribución de valores extremos que te modela promedios de promedios y se utiliza y es muy apropiada para ríos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me preguntaba, pero ¿cómo son tus variables? ¿Se dan en forma continua y sacas promedios? No, son eventos de pérdida raros. No, entonces te conviene más bien esta, que justamente solo toma los picos. Bueno, interesante. ¿Una otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Todo bien? Pues excelente. Entonces, pues muchas gracias, José Juan, Muchas por tu gracias a ustedes. presentación y todo este avance que has realizado. Muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad es que para mí participar en este seminario ha sido un parteaguas para lo que hago. Y muchas gracias a ustedes. Sí, pues desde que tomaste el curso, ¿no? Sí. En económica, sí. ¿Hace 1 año y medio? Sí. Perfecto, muy bien. No, pues ya se nota el avance, ya la inclusión del paradigma, ¿no? Sobre todo la inquietud, ¿no? Toda la experiencia que tienen, ¿no? Ahora se potencia Sí, con una metodología distinta, ¿no?
Porque la verdad, y yo creo que no se ha investigado esto de los patrones de, porque es, bueno, pues ya, o sea, ya se compensó el riesgo, ya que lo investigas. Pero si lo quieres modelar de otra manera, tienes que Claro. entenderlo. Y es lo que le comentaba, es todas estas hipótesis, pues sí, primero se tiene que modelar de esta manera. Es Sí, que le platicaba en crecimiento, ¿no? La hipótesis de convergencia, y más o menos, digo, si lo hace uno pues, con modelación más adelante, es similar a esto, pero hay que hacerlo y hay que también entrarle a Sí. los MBA, ¿no? excelente. Muy bien, pues nos toca la siguiente semana. Sí, creo que sí. Corridos. Entonces, pues aquí la dejamos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Entonces, que pues, estén muy bien. Gracias, Hasta el Ricardo. próximo martes. Gracias. Fíjense. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye. Dios, Carmen. Bye.